Bueno, ya lo anunciábamos en los titulares. La Cámara de Diputados aprobó esta nueva ley de protección de datos de las personas. Esta medida regula cómo debe ser el tratamiento y la protección de información personal, evitando como consecuencia estas denominadas llamadas spam, por ejemplo, donde uno entrega su información para una cosa, pero finalmente lo terminan contactando por otras. Vamos a analizar esto. Ya estamos en contacto con Hernán Calderón, presidente de Conadecus. ¿Cómo está, Hernán? Buenas tardes. ¿Qué tal, Karin? Un gusto. Bueno, se avanza con esto para proteger un poco a los clientes de estas llamadas molestas, por ejemplo, qué sé yo, uno entrega su información para pedir un crédito y le terminan ofreciendo seguros, una serie de llamadas que terminan siendo de mucha molestia para los clientes, ¿no? Mira, nosotros creemos que la ley en general es un avance, que tengamos una ley. Además, esta misma ley es la fusión de dos boletines muy antiguos, de muchos años de tramitación, logran refundirse y se crea además la Agencia de Protección de Datos Personales, ¿no? Eso es positivo porque ya tenemos una institucionalidad que está funcionando, que va a funcionar, pero este proyecto de ley tiene ámbitos que son bastante contradictorios, los cuales hicimos presentes en las últimas sesiones, principalmente en la sesión del 24 de julio, donde hay un cambio radical que es contradictorio con otra ley que trata datos personales también, como es la ley de consolidación de deuda, en la cual se propuso en el artículo 25, se incorporaba una modificación al artículo 17 de datos personales con la finalidad de permitir que entidades crediticias como DICOM, SINACOFE y KIFAC tuvieran acceso a la información positiva del consumidor. ¿De qué estamos hablando aquí, Karim? Hoy día nosotros conocemos la información negativa, pero la información positiva es la de la mayoría de los chilenos que tenemos tarjetas de crédito, tenemos un crédito, no tenemos morosidad, pero estamos al día. Y esto tendría que ser lo que se trató en la ley de consolidación de deuda, es que debía ser con el consentimiento del consumidor. Ajá. Porque claramente y solamente se iba a consentir que se permitiera el acceso a esa información solamente para evaluar riesgos y no para poder vender o traficar o ofrecer la información de las personas. Pero en el día 24 de julio del presente, ahora, hace semanas atrás, ¿no?, se discutió incluso la modificación del artículo 17 y se aprobó su modificación en la ley de protección de datos, o sea, en otra ley, porque con lo que se pretendió hacer con la consolidación de deuda era incorporarlo también, aprobarlo para que no fuera contradictoria una ley con otra, porque va a usar la misma información. O sea, bueno, pero estamos hablando de cosas distintas, ¿no, Hernán? Son lo mismo. Es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando. Pero el sentido, por ejemplo, el sentido, ¿cuál es el sentido de la ley? El sentido de la ley de protección de datos es evitar que las empresas utilicen los datos de los clientes para otros fines que no son para los que los clientes lo entreguen, ¿no? Por un tiempo acotado y con su consentimiento. Claro, lo que se sucedió aquí es que ahora en la ley de protección de datos se modificó el artículo 17 y con la finalidad de que permitir que las entidades crediticias puedan tener acceso a la información positiva. También tuvieran, este es uno de los... ¿Y por qué usted lo ve como un inconveniente eso? Porque al final son aspectos que las instituciones toman en cuenta a la hora de entregar un crédito o no, el comportamiento de los clientes. ¿A usted le parece negativo que las empresas sepan cuando el comportamiento... Pero no puede ser público, Karim. No puede ser público de acceso. Ah, pero no lo que establece a comprar la información suya ahí a una oficina. Pero lo que establece el artículo 17, reservada. Entonces, según lo que entiendo, lo que establece el artículo 17 es que esa información pueda ser pública, por lo que es completamente contradictorio al sentido original de la Ley de Protección de Datos, ¿no? Exactamente, que fue lo que les enviamos y les solicitamos a los senadores de la comisión mixta de que
rechazaran esto porque va a permitir que los buros crediticios como Dicon, Dinacof y Equifax puedan tener acceso y puedan vender esa información y por lo tanto va a estar pública. Hoy día lo que tenemos, Karin, es la información negativa, la morosidad, pero no la positiva. Los consumidores que tienen deuda positiva son la mayoría de los chilenos y estamos hablando de 15, 16 millones, sí. Todos los que tenemos acceso a crédito, pero que no tenemos morosidad, vamos a estar expuestos a que nuestra información también sea transable en el mercado y ofrecida. A ver, eso es lo negativo. Claro, entonces, ¿de qué sirve esta ley? Porque en el fondo, bueno, tal vez uno podría pensar que lo que se va a evitar son las llamadas con ofrecimientos, ¿no?, de productos. Eso sí, me parece que es un avance positivo, ¿o tampoco comparte ustedes? Mire, nosotros estamos de acuerdo en que la información de los consumidores esté consolidada para que sepamos el real endeudamiento que tienen las personas. Pero para acceder a esta información, si yo no tengo morosidad, debo yo consentirla porque los datos son personales. Yo soy el dueño de mis datos personales y por lo tanto, si yo no tengo endeudamiento, no tiene ninguna justificación para que esa información puedan tener acceso determinadas entidades sin mi consentimiento. Yo puedo dar el consentimiento, tengo que aprobar el consentimiento para acciones específicas, como evaluar crédito y por lo tanto evaluar el riesgo, y solamente con ese fin. No puedo obtenerlo para que se comercialice la información. A ver, esto sí. Es lo que nosotros le mandamos a decir a los diputados, a los senadores, les enviamos una minuta, y lo que también consideramos de que aquí hay una inconsistencia entre leyes, hay una contradicción en leyes, porque en una usted lo rechazó, solicita consentimiento, y en el otro lo deja de que no necesita consentimiento. Claro. Y son dos leyes que actúan en conjunto, Karin. Sí, pero también hay otro tema. Es súper contradictorio lo que usted nos está planteando, Hernán, porque además esto es una ley que tuvo cerca de 7 años de tramitación, estuvo mucho tiempo, ¿no? Entonces, para que salgan estas dos contradicciones, donde por una parte se exige el consentimiento, pero por otra parte las empresas igual tienen toda esta información. ¿Dónde está el avance, entonces? Bueno, el avance está en que se crea una institucionalidad, pero queda con esta falla que es de fondo. ¿Y qué se puede hacer para modificarlo? Mire, le voy a leer el segundo punto que nos parece grave, que la Comisión haya aprobado la modificación del artículo 13, letra B, que pasó a ser letra A ahora, que optó por incluir como fuente lícita, sin el consentimiento del titular de datos, la información socioeconómica del consumidor. Esto, tal que se puede advertir, es un concepto demasiado amplio que puede involucrar incluso el acceso a la información contenida en el registro social de hogares, como en otros registros similares, habilitando que la entidad crediticia tenga acceso al porcentaje o nivel de vulnerabilidad de la persona respecto a la cual está tratando sus datos. Esto quedó aprobado. ¿Y eso? Esto fue lo que nosotros hasta el último minuto estuvimos llamando a los senadores de que esto no es posible. Esto vulnera justamente el principio de lo que tiene la ley, la protección de los datos. Claro, claro. Yo ahora, no puedo dejar abierto esto. Sí, porque lo que se planteó, y ayer hablábamos con la subsecretaria, era que en el fondo, claro, cuando uno habla de datos, estamos hablando del nombre, del domicilio, el teléfono, el email, ¿no es cierto? Y se ponía el ejemplo de las compañías telefónicas, o que a veces uno pide un crédito de consumo en un banco, en una entidad financiera, y le terminan ofreciendo luego otro tipo de seguros. Ese tipo de datos, pero lo que usted nos plantea es que en el fondo las empresas tienen acceso a los sueldos de las personas, cuál es el nivel de vulnerabilidad que tienen también. Bueno, eso quedó en la ley, Karin. Eso quedó en la ley. Esto es algo que nosotros hoy día lo estamos conversando, Karin, pero nosotros lo venimos advirtiendo hace rato. Claro. Fuimos a exponer, se lo mandamos a los diputados, a los senadores, a la comisión, de que esto no vulneraba los derechos de las personas, pero además se contradecía con la ley
con la ley de consolidación de deuda y por lo tanto le habíamos solicitado a algunos senadores que ellos reservaran constitucionalidad. Porque esto produce es contradictorio. Las leyes deben ser coherentes. Sí, claramente. Porque en una ley yo estoy prohibiendo justamente cuando se debatió en la ley de consolidación, se debatió estos dos puntos y se rechazó. Pero en la otra ley, cuando se va a la comisión, la ley de protección de datos se aprueba, pero en una circunstancia bastante particular. En la última sesión de la comisión mixta, en el último minuto, el senador Galilea es el que propone que se levante el consentimiento. Y se aprueba 8-1 en y quiero destacar al único diputado, un diputado de la comisión que fue el único que se opuso y dio las razones y explicó por qué se había rechazado en la otra ley. ¿Qué problema, el diputado Leonardo sí, Soto. Con esos artículos en esta ley, qué problemas ve usted que puedan ocurrir en la práctica? ¿Cómo le va a afectar esto a los ciudadanos en la vida cotidiana, digamos? En la vida cotidiana le va a significar de que sus datos van a estar disponibles para que cualquier ciudadano sepa cuánto es el endeudamiento, qué tipo de créditos tiene, a quién le debe, a quién no le debe, aunque no esté moroso. ¿Cualquier ciudadano o las empresas? Claro, porque lo va a tener Equifax. Si lo tiene Equifax, lo tiene DICOM. O sea, va a ser tratado el dato, la información va a ser, según nuestra opinión, va a estar en las mismas condiciones de que si yo estuviera en condición de moroso. Va a estar expuesto los ciudadanos a que la información se pueda conocer, o sea que es peor, a través de distintos mecanismos. ¿Es lo mismo que tenemos o es peor que lo que tenemos? Peor que lo que tenemos. Porque hoy día sí que está prohibido, por eso se modificó el artículo 17. Karin, el artículo 17 justamente prohibía de que se conociera la información positiva de los ciudadanos. Hoy día se cambió. No hay consentimiento, no hay restricción. Ahora, eso es lo que estamos diciendo nosotros. ¿Y hay alguna posibilidad de modificarlo? Estamos más vulnerables. ¿Hay alguna posibilidad de cambiar esto o ya no hay ninguna? No tenemos. No. O sea, no sé si un veto presidencial. Ahora tal vez, bueno, por lo menos ¿se terminan los llamados spam? Eso sí. Una cosa es que manejen las empresas la información y otra es que lo llamen y que lo bombardean con llamados ofreciéndole productos, ¿no? Bueno, pero Karin, si usted sabe el nivel de endeudamiento de 15 millones o 16 millones de chilenos que son mayores de 18 años, y va a saber el nivel de endeudamiento, lógicamente que lo van a bombardear con crédito. Eso no lo van a prohibir. Sí, bueno. Eso no lo prohíbe, porque la información ya la tiene. Usted hoy día sabe cuál es la información de los morosos, pero hoy día va a saber de los que se comportan bien, los que tienen buen comportamiento. Por lo tanto, es un mercado que creció. Ahí hay que apuntar, y a lo mejor claramente. El bombardeo va a ser peor que lo que había. Bueno, para eso se crea la agencia y las personas tienen que hacer las denuncias cuando no se cumpla y las multas son bastante altas. Hernán Calderón, muchísimas gracias por conversar con nosotros de este tema. Karin. Que esté bien, chao. Bien, adiós.